Hola jóvenes Timoteos, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo podcast en donde nos encontramos con Christopher, Lorena, Nancy. y mi persona Marlene. Bueno, en el día de hoy traemos un tema muy importante, controversial por cierto, porque le hemos puesto como título los cristianos insoportables. Entonces yo no sé, jóvenes, cómo se sienten ustedes, si están nerviosos, si dicen yo también estuve en esa situación de ser un cristiano insoportable, o quizás no solamente he estado allí, sino que en algún momento del día a día quizás también puedo ser ese cristiano insoportable sin darme cuenta. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que somos cristianos insoportables o que andamos en la carne? Marlene, por ejemplo, ¿cómo nos podemos notar nosotros cuando somos cristianos? ¿Oidores solamente o también somos hacedores? Cuando muchas veces ofendemos a las personas. exacto, porque cuando andamos en la carne, nosotros lo que hacemos es que no pensamos, ¿verdad?, en lo que vamos a hacer o lo que vamos a decir. Y si no ponemos en práctica lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad?, porque nos dice que debemos de ser hacedores, no oidores. Entonces, si hacemos lo que está escrito, vamos a poder pues hacerlo de la mejor manera, sin herir a los demás. Quiere decir, Lorena, que se completa la bendición cuando somos oidores, pero también hacedores. Y nos referimos a este tema de cuando muchas veces los cristianos son carnales, porque no estamos hablando de personas de fuera del mundo, estamos hablando de cristianos, o sea, personas que se congregan, personas que van a la iglesia, que también, así como nosotros, pues llega un día y decimos, pues yo quiero buscar de Dios, ¿vale? Pero llegan a un entorno donde no saben cómo relacionarse. Y resulta que no salen los frutos del espíritu, sino que salen los frutos de la carne. Algunos de esos los podríamos mencionar, ¿no? Claro, en este caso, cuando andamos en la carne, recuerden que nos referimos, ¿verdad?, a vivir nuestros propios deseos y dejamos a un lado lo que es hacer la voluntad de Dios y estamos haciendo, como quien dice, lo que nos da la gana. Y es algo que tenemos que tener cuidado, ¿eh? Y cuando no tenemos cuidado acerca de los frutos de la carne, podría ser, por ejemplo, ¿no? Hay síntomas. ¿Cómo sabemos nosotros que una persona anda viviendo según la carne, o cómo nosotros mismos nos hemos dado cuenta que en el pasado también andábamos según la carne y no nos dábamos ni cuenta? Ahí es una pregunta sí, muy es una pregunta difícil, porque trampa. pregunta trampa. ¿Por qué es trampa? Porque quiere decir que hemos ido creciendo, ¿vale? Cuando hemos ido creciendo espiritualmente hablando, ¿vale?, nos damos cuenta y decimos, pero yo antes daba bibliazo. O quizás antes también le decía algo al hermano y pensaba que era bueno, y quizás lo que estaba haciendo era ofendiéndole. ¿Es así? Es así. Y también tiene que ver mucho con la sensibilidad de la persona. Porque no a todos les ofende un hecho de la misma manera. Por a ejemplo, lo mejor tú has dicho algo que tú no sabes que le ofendió, pero esa persona sí que le ofendió, pero también es por la sensibilidad de esa persona. claro, y a veces podemos llegar a decir, ay, pero qué sensible el hermano, ¿no? Por todo se ofende, o alguna vez nosotros lo hemos dicho. Es que este hermano solamente le decimos algo y ya se enoja. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no tenemos el cuidado de saber de que esta persona también tiene una realidad espiritual, ¿vale? No sabemos qué le ha pasado de niño, no sabemos en el camino, pues se habrá puesto la situación muy difícil. También lo de la herencia generacional, ¿verdad? Que eso va influyendo mucho también en lo que es en nuestra realidad espiritual y todo lo que conlleva a ello. No lo sabemos lo que la otra persona ha pasado en su vida. Y mira que Satanás es tan sucio que usa muchas veces a las personas para dañarnos con nuestra realidad espiritual. Y ahí es cuando muchas veces nuestro corazón está dañado y no sabemos perdonar a las personas. Claro, porque soportar a un hermano en la carne es difícil, ¿verdad? Es difícil. Es difícil. Pero ¿cómo nosotros podemos soportar a un hermano que anda en la carne? O cuándo, mejor dicho, para cambiar un poco la pregunta, cuando nosotros nos damos cuenta que el hermano anda en la carne, ¿qué podemos hacer por ese hermano? Pues lo que tenemos que hacer simplemente es orar por ese hermano, pedirle al Señor que le ayude y que le redarguya, le confronte para que ese hermano pueda perdonar.
Exacto, porque miren qué interesante que de la misma manera que cuando nosotros, ¿verdad? Andamos en espíritu, cuando un hermano anda en espíritu, ofendemos, el mismo Espíritu Santo nos confronta a nosotros. Entonces, de la misma manera, hace con la persona que en esta forma anda carnal, ¿verdad? El Espíritu Santo también en su momento le va a confrontar acerca del error que ha hecho con nosotros, en este caso. Ahora, es muy importante darnos cuenta de que mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso, vamos a seguir ofendiendo. Ahora, tampoco nos vamos a coger del versículo que dice, es que todos ofendemos muchas veces. Entonces, vamos ofendiendo por ahí y pensamos que el cielo nos va a ayudar porque Dios es misericordia y Dios me perdona, pero si somos conscientes de que estamos viviendo en la carne, eso ya no agrada a Dios, ahí ya estamos pecando, ¿no? Recordemos también que entre más nos acerquemos a la presencia de Dios, el Espíritu Santo nos va a ayudar, ¿verdad? A que cada vez que nos acerquemos a Él, vamos a ofender menos. Eso seguro. Entonces, ¿en cuántos segundos puedo yo ofender a una persona? En muy pocos segundos. En muy pocos segundos podemos decir muchas palabras hirientes. Rapidísimo. Y muchas veces no nos damos cuenta cuando muchas veces nosotros hablamos y de repente ya hemos ofendido. Porque tal vez lo hacemos conscientemente o a veces lo hacemos inconscientemente. Y cuando lo hacemos inconscientemente, lo que ha dicho Christopher es muy importante porque quizás saludábamos a una persona siempre, no sé si a ustedes les ha pasado, quizás llegas corriendo porque tienes que hacer algo y no viste que estaba esa persona ahí y justo llegaste y saludaste, pero quizás a esa persona exactamente no le saludaste y luego ves y dices, pero a esta persona le veo como que cada que me paso por enfrente de ella o estoy cerca de esta persona, como que se encoge de hombros. Entonces, algo ha pasado ahí. ¿Y cómo nosotros podemos hacer para poder solucionar ese problema? Que vamos a hablar más adelante de sanando heridas. Hoy estamos hablando, por ejemplo, de cómo un cristiano vive en la carne y cómo nosotros podemos ayudarle a esta persona también a que pueda vivir en el espíritu. Porque si la persona está en la carne y nosotros también, entonces sin la presencia de Dios no podemos llegar a poder solucionar el problema. No podemos. Mira, yo estaba viendo, ¿verdad? En el libro de Santiago, en el versículo 3 específicamente, habla acerca de la lengua. Es una palabra poderosa, ¿verdad? Y si nos vamos al libro de Santiago, en versículo 3, lo vamos a ver lo que dice, que la lengua es un miembro tan pequeño, pero se jacta de muchísimas cosas. Es tremendo, es pequeño, pero nos lleva muchas cosas. Menos mal que solo tenemos una. Sí, la Biblia dice que la lengua es un fuego, lo que decía en Santiago, un mundo de maldad, ¿vale? Dice que la lengua es un miembro muy pequeño, pero que puede contaminar todo el cuerpo. Entonces, la lengua, yo digo, ¿por qué Dios no nos dio dos lenguas? Decía Marlene, y menos mal que solo tenemos una. Tenemos dos ojos, tenemos dos pies, tenemos dos manos y casi todo lo tenemos doble, pero la lengua una. Pero dice que la lengua es un fuego. Entonces, esto a mí me llama mucho la atención porque si es un fuego, quiere decir que cuando yo digo algo en la carne a una persona, yo estoy dejando un fuego encendido en esa persona y solamente lo podemos apagar ¿de qué manera? Con el Espíritu Santo. Como bien decía, solo tenemos una lengua. ¿Pero por qué? Porque como seres humanos no podemos domarla. De la única forma que podemos apagar ese fuego y domar esa lengua es con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Quiere decir que si nosotros no andamos en el Espíritu, podemos llamarnos cristianos, pero estar viviendo muy alejados de la realidad de lo que es vivir en el Espíritu. Entonces, vamos a venir diciendo, ¿vale? Que a este hermano que camina en la carne, es difícil soportarlo, es verdad. Pero ¿cuándo nosotros somos insoportables entonces? Insoportables cuando andamos en la carne. Vale, pero estamos hablando de este tema. Somos insoportables cuando andamos en la carne, pero si nosotros estando en la carne nos damos cuenta y decimos, yo estoy en la carne, ¿qué puedo hacer? ¿Se soluciona solamente diciéndole, Señor, yo ando en la carne, ¿qué hago?
No, tiene que haber arrepentimiento. Vale decir, lo estoy haciendo mal. Si yo quiero tener al Espíritu Santo de Dios dirigiendo mi vida, entonces lo único que tengo que hacer yo es buscar más la presencia de Dios. ¿Vale? Porque si no, pasarán los años y seré el hermanito de los 500 años, el hermanito pincho o el hermanito de turno. ¿Qué es eso? A ver, porque también vamos a hablar de un tema muy importante y vamos a introducirlo aquí, y es que nosotros también, si somos muy sensibles, ¿vale? Porque a veces también decimos, es que este hermano ofende siempre, pero es que también la sensibilidad de nosotros también anda bastante fuerte. Un poco delicada. Anda finita ahí. Sí, y a veces con cualquier cosa nos seguimos ofendiendo y quizás ya son cosas que ya pasaron hace 10 años, pero te sigues acordando de esa persona y la sigues recordando como, sí, pero me la hizo, ¿no? Entonces, quiere decir que hay heridas que pueden estar en nuestro corazón de años y años, y Satanás se hace fuerte en esa herida, en esa situación, para ahora en el presente, en nosotros quizás no está la persona que nos dañó, pero lo seguimos haciendo con otras personas que tenemos que ni se han enterado el por qué, ¿no? Y es muy importante porque lo que decía Nancy, de que a lo mejor nos dañaron en el pasado, pero seguimos con eso. Y muchas veces esa es la situación de todas las personas que están en los hospitales, que a lo mejor ya tienen que irse con el Señor, pero no pueden, porque esa herida aún no está sanada. Pero bueno, ya nos estamos metiendo en sanando heridas. Sanando heridas. Entonces, solamente ofenden las personas que andan en la carne, pero hay personas que son muy amables, ¿verdad? Y uno dice, qué hermano tan agradable, que siempre va ahí saludando, que siempre ayuda, pero y el día que no hace eso ese hermano, ¿es que anda en la carne o es que quizás no se ha dado cuenta de que no nos ha saludado? Por ejemplo. Quizás no se ha dado cuenta que no te ha saludado. A lo mejor siempre andan del espíritu, pero justo ese día anda en la carne y a ti te tocó. Te tocó. Te tocó el mal momento. Ahora, yo puedo decir que cuando nosotros como hijos de Dios aprendemos a vivir con las ideas de Dios, ya no prestas tanta atención en la dificultad que tiene el hermano, ¿vale? Porque dice, soportándonos los unos a los otros en amor, ¿vale? Pero en la carne obligamos a nuestro hermano a que nos soporte, ¿vale? Porque decimos, qué chismoso el hermano, anda en la carne. ¿Qué otras cosas podríamos decir? Qué criticón. Otra cosa más. Qué mecha corta que es. Qué mecha por nada corta se que ofende. Sí. Yo creo que también que muchas veces que muchas personas no, al hermano, ¿no? Que muchas veces tenemos que soportarlo porque muchas veces anda con esa herida en su corazón. Y muchas personas no aguantan tanto soportar al hermano que lo que deciden es irse de la iglesia. Que no es la solución, ¿no? Porque tenemos que buscar al Espíritu Santo para poder que el Espíritu Santo traiga esa fuerza en nosotros para poder soportar al hermano. Ahí sí tiene toda la razón también Christopher, ¿verdad? Porque hay muchos casos y que la gente también se equivoca y dice la iglesia, este es un local, ¿vale? Donde nosotros venimos, nos congregamos y adoramos a Dios Padre. Pero la iglesia en sí somos nosotros. A donde nosotros vayamos, vamos a hacer lo mismo. Si no, buscamos la ayuda y la guianza del Espíritu Santo. Pero por ejemplo, ahí quiero entrar en lo que dijo Christopher, que dice, me ofende y me voy de la iglesia. Entonces, si tu jefe te ofende, ¿te vas del trabajo? No O si tu padre te ofende, ¿te vas de la casa? O te ofenden en la calle y te sales del mundo. No te puedes salir del mundo, entonces no tiene lógica. Sí, y fíjate que a veces nos fijamos en esos detalles que decía Christopher. Es que me ofenden, es que ahí hay chisme, es que ahí hay crítica. Y comenzamos a ver los frutos de la carne, ¿vale? Pero entonces yo pregunto, cuando nosotros llegamos a la iglesia, ¿quiénes éramos? Chismosos, criticones, amargados, entra, ¿no? frustrados. Por eso entra de que dice la palabra de Dios que muchas veces vemos la viga de las otras personas, pero no vemos la viga que nosotros andamos. Vemos la paja en el ojo de nuestro hermano, pero no vemos la viga que nos impide ver que esa persona tiene algo bueno, no solamente tiene cosas malas. Por eso dice que cuando cuando somos los ofendidos solo vemos nuestro ombligo, porque dice, no, lo que decía la chismosa, que no sé qué, pero a lo mejor nosotros somos esa persona. O hemos sido esa persona y ahora, gracias a Dios, por la gracia de Dios que ha venido sobre nuestra vida,
nosotros podemos ayudar a esas personas a que eso, y enseñarle, hermano, a través de una enseñanza. Por eso es importante que nosotros como jóvenes lleguemos a todos estos jóvenes que están ahí pasándoselo mal en alguna iglesia, porque quizás alguien te ha dicho algo, te ha dañado, te ha herido, y tienes razón, ¿vale? Porque algo que tenemos que decir es que los cristianos o los seres humanos ofendemos, sí, ¿vale? Pero te vamos a dar la razón. Ahora, si pasa un día, pasan 2 días, una semana, pero si ya pasa un mes, Marlene, ¿de quién es la responsabilidad si ya pasa mucho tiempo y esta persona sigue ofendida y sigue pensando que el hermano tiene algo en contra de él? Eso ya es responsabilidad nuestra. Responsabilidad mía y responsabilidad tuya por no buscar ayuda y por no pedirle al Señor que te ayude a perdonar a esa persona. Entonces, Lorena, por ejemplo, y Christopher, Marlene y todos, si yo detecto que tengo una situación con un hermano que me la estoy pasando mal y yo ya lo sé de quién es la responsabilidad, de ir a acercarse a esa persona con amabilidad y decirle: mira, yo siento en mi corazón que te he ofendido, te he dañado, porque a veces queremos que venga el otro. No, es que a mí me ofendió él, pero nosotros no somos menos si el Espíritu Santo de Dios nos ha ayudado a reconocer esa dificultad. Tenemos que ir a por ello, ¿no? ¿O ustedes qué recomendarían en este caso? Sí, tenemos que esforzarnos a reconocer nuestros errores, ¿vale? Tenemos que saber que el ir a pedir perdón al hermano porque quizás sentimos que le hemos ofendido, le hemos herido, pues no se te va a caer un brazo, no se te va a caer una pierna, lo puedes hacer. Y a veces pensamos que el ir y pedir perdón es para ayudar a esa persona. No, es para ayudarnos nosotros mismos, para sentirnos bien, para sentirnos en paz. Pero como hemos dicho desde el principio, sin la ayuda y sin la guianza del Espíritu Santo, difícilmente lo vamos a conseguir. Sí, y ya nos estamos metiendo en otro tema. Quiere decir que este tema es muy interesante. Muy extenso. Y muy extenso, porque quiere decir que con la misma boca, con la misma lengua que yo bendigo a Dios, también puedo estar maldiciendo a mi hermano. Qué peligroso es, porque sin darme cuenta, un día por la mañana yo me levanto y digo, bueno, a lo mejor no lo digo, ¿verdad? Pero es como, no pasa nada, me paso todos los semáforos en rojo, llego a la iglesia, no pasa nada. Pero en el mundo espiritual sí que pasa, porque aunque naturalmente las personas no te lo noten, pero en el mundo espiritual sí hay una factura que se está ahí poniendo en tu contra, y de repente, cuando menos acuerdas, ya alguien te dijo algo y dices, ay, ya me ofendió, ya me dijo algo. Pero no, es que ese día tú te levantaste en la carne y todo lo que te digan te va a doler. Y te va a molestar, sí. Y eso es un punto muy importante, lo que decía, que con la misma boca que bendecimos, también maldecimos. Cuando bendecimos, cuando nos levantamos en el espíritu. Y cuando maldecimos, cuando nos levantamos en la carne. Y es lo que decía, que cuando nos levantamos en la carne, muchas veces obligamos a esa persona a soportarnos. Sí, ahí es donde nos volvemos los cristianos insoportables. Entonces, somos insoportables muchas veces los cristianos en la carne, pero yo voy a decir algo. Si tú conoces o ya más o menos te das cuenta que en algún cierto punto de la iglesia, puede ser el caso, ¿no? En esa zona se encuentra alguien que tú sabes que siempre que se acerca a ti o tú te acercas a él, te ofende, te dice cosas hirientes. Hombre, mi recomendación, y creo que sería de todos, es protege tu corazón, ¿vale? Porque también es importante de que hasta que no tengamos la suficiente cobertura en nuestro corazón y no estemos tan llenos de la presencia de Dios y sabemos que en esa área todavía nos dañan, lo más importante es apártate, ¿no? Vete de ese sitio, no te acerques a ese lugar, porque siempre vas a salir dañado. Entonces, muchas veces el ser humano sabe que algo le hace daño, pero lo sigue haciendo. Entonces, tiene que ver también con que a nosotros, como hijos de Dios, nos guste también vivir en el espíritu, porque si decimos, no, yo es que ando en el espíritu, pero me acerco a la persona que me hace daño, entonces yo creo que ahí no estaría viviendo en el espíritu, ¿verdad? Para nada. Entonces es muy importante que mientras tu corazón no sea capaz de recibir ciertos golpes, no te acerques, lo que decía Nancy. Si tú sabes que tu corazón no va a recibir esos golpes que a lo mejor no son tan fuertes, pero para ti sí, si tú sabes que tu corazón aún no lo puede recibir, no te acerques a esa persona o a ese grupo de hermanos.
Claro, y no estamos diciendo que tengas que hacer acepción de personas, ¿eh? Y ya nos queda poco tiempo y vamos a ir finalizando, pero vamos a ir hablando. Por ejemplo, Christopher, ¿tú qué le dirías a un joven que dice, yo voy a la iglesia, pero ay, no me gusta mucho porque quizás dicen cosas que a mí me duelen? ¿Tú qué crees? ¿Que esa persona quizás es que no está viviendo conforme al Espíritu y todavía hay cosas que tiene que confrontar y el Espíritu Santo de Dios le tiene que ayudar? ¿Tú le recomendarías que se quede o que se vaya? Bueno, yo le recomendaría, ¿no?, que primeramente se examine él. Y si él siente él que no tiene la fuerza suficiente, yo le diría que busque ayuda y que se quede, ¿no? Porque si, a ver, la iglesia, sabemos que la iglesia nos trae muchas cosas, tanto como bendición, prosperidad. Yo le diría que se quede porque este es el mejor lugar donde podemos nos ha pasado estar. a todos. A todos nos ha pasado, Lorena, Christopher, que cuando llegamos, bueno, yo fui la primera, que cuando llegué y comencé este tema, por ejemplo, de sanando heridas, el tema de la ofensa, y quizás ni nos habíamos dado cuenta de que nosotros estábamos siendo más bien los ofensores, y muchas veces, como decía Marlene, nos sentimos ofendidos, y nosotros somos ahí las víctimas. Sí, yo pienso que debería de quedarse, ¿vale? Porque como les dije anteriormente, tiene que tener una estabilidad donde ahí le van a poder ayudar, ¿verdad? Y siempre pidiéndole al Señor que le ayude para que pueda él ir sanando su corazón. Y así pues, no con como estábamos hablando, no con cualquier cosa se va a ofender o se va a sentir mal, ¿vale? Entonces, yo creo que debería de quedarse y buscar ayuda, claramente, no con ningún psicólogo, que sea el Espíritu Santo siempre guiándole. De acuerdo, entonces, para decirles a los jóvenes, quizás también estás en una etapa de adolescencia donde hay muchas cosas que no entendemos y pensamos que, ay no, es que por todo me regañan o me riñen, entonces te sientes muy ofendido, todo te ofende, te dicen, no hagas esto, y te ofendiste. Llegaste a la iglesia y quizás te dicen, mira, sería bueno que vinieras a los discipulados, que ella dice, no, es que ya me están obligando, ya te ofendiste. Entonces, ve, quizás tiene que ver con tu edad. Quizás es esa etapa donde estás viviendo una etapa de vacío, ¿vale? Ese vacío que solamente se puede llenar con las ideas de Dios. Y lo vas a pasar mal, no solamente en la iglesia. Lo vas a pasar mal en el colegio, lo vas a pasar mal también en tu casa. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la sensibilidad en la que ahora se encuentra. Esa edad pasará, que nos ha pasado a todos. Y después vemos las cosas desde otra posición y decimos, qué equivocado estaba. Porque en ese tiempo era muy sensible y no me daba cuenta que los consejos que me daban eran para mi bien. A todos nos ha pasado. ¿A alguno de ustedes porque le ha pasado, me imagino? Sí, yo creo que a todos nos ha pasado que hemos llegado a esa etapa, ¿verdad? Donde todo nos molesta, todo nos ofende, nos sentimos mal por todo. Entonces, yo creo que sí, a todos. Entonces tenemos que reconocer, tenemos que afrontar eso, ¿vale? Tenemos que aprender a llevarnos, bueno, en ese aspecto de que, ay, no me sale la palabra en este momento, es como para que saber relacionarnos. Sí, saber relacionarnos, que no todo nos haga daño, nos sintamos ofendidos por todo. Sí, entonces nosotros como jóvenes hemos pasado muchas etapas y como jóvenes nos damos cuenta de que a veces quizás esas cosas que hoy te ofenden son las cosas que Dios va a usar para luego bendecir a otros jóvenes, ¿no? Ese daño que a veces dices, ay, qué daño me hizo esta persona, pero luego como en esa área el Espíritu Santo de Dios te hace fuerte, sucede que ahora ahí tú puedes decirle a otra persona con la autoridad de parte de Dios, a un joven, estamos hablando de jóvenes, y decirle, joven, no es para tanto, tienes la razón, pero también quizás la otra persona también tiene la razón, porque a veces cuando estamos en calidad de ofendidos, tenemos la razón. ¿Quién tenía más la razón y enmudeció? Jesús. Jesús tenía razón y ¿qué hizo? Enmudeció. Entonces, que tienes la razón, tienes la razón. Y lo hizo por amor, Marlene. Entonces, al hermano que ofende o al hermano que anda en la carne por amor, tenemos que soportarle, porque
a veces decimos, y aquí nuestros pastores nos decían en su momento, que estamos en la tierra y está bien, ¿vale? Y a veces con 2 horitas de culto ya nosotros no nos podemos soportar. Pero ¿y en el cielo? Hermanos, es que en el cielo vamos a estar toda una eternidad, o nos aprendemos a llevar bien desde aquí, o si no, en el cielo tampoco podríamos vivir. Entonces esto es un hacerlo o hacerlo. No tenemos opción porque es una eternidad que pasaremos en el cielo. Entonces hay que aprender a soportarnos. Sí, porque ahí tendrás a ese hermano que te hace daño, a ese hermano que no te gusta soportarle, o que te obliga, o que nosotros también obligamos a que nos soporte. Es que le tendremos en el cielo toda una eternidad. Y entonces, ahí no puedes decir, no, ya no quiero verle, me voy. Ahí no. Ahí ya estarás en el cielo. Entonces estamos llegando al final de este podcast y estamos hablando de que la recomendación, el consejo sería a esta persona, ¿vale? Que te es difícil soportar. La Biblia dice soportándonos los unos a los otros en amor. Solamente en el amor de Jesús podemos soportar a los hermanos estando en el Espíritu. Si no estamos en el Espíritu es muy difícil soportar, sino que lo que haríamos sería decir, ya no lo aguanto más. Entonces, jóvenes, recomendémosles a los jóvenes algo que a ti te haya gustado de este tema y que hayas dicho, esto a mí me ayudó mucho y yo ahora puedo decir que me ha bendecido y puedo bendecir a otros. Lorena, ¿usted qué le diría a un joven que se encuentra en esta situación, que no sabe cómo hacer o qué decisión tomar y decir, estoy ofendido, me la estoy pasando mal, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo primero que debes hacer es orar, ¿verdad? Pedirle al Señor que te dé toda la sabiduría, todo el entendimiento para que puedas entender esa ofensa, cómo se siente tu corazón, que te ayude a sanar esa herida que sientes y pues siempre, más que todo, pedirle al Señor la guianza. El Espíritu Santo nos ayuda muchísimo en estas áreas de nuestra vida que en la carne difícilmente lo vamos a hacer o en el mundo difícilmente lo vamos a conseguir. Entonces, buscar siempre la guianza del Espíritu Santo. A mí algo que me confrontó mucho en este tema es lo que decíamos ya por último, de que la razón la tenemos. La razón la tenemos porque nos han ofendido, pero también hemos ofendido. Pero también Jesús tenía la razón. Entonces, cada vez que tú digas, pero yo tengo razón, pero Jesús también tenía razón y enmudeció por amor a nosotros. Entonces tú piensa eso. Jesús tenía razón y enmudeció. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Amar a mi hermano, perdonarlo, pero únicamente con el Espíritu Santo, no como decía Lorena. Christopher, ¿qué le dirías a un joven que se siente ofendido? Y ese joven quizás no tiene la sabiduría de parte de Dios porque aún a lo mejor ha recién llegado a una iglesia o no tiene ni idea de cómo manejar su mundo espiritual. ¿Tú qué le dirías? Pues yo le diría que primeramente busque ayuda, ¿no? Y segundo yo le diría que se atreva a poder pedirle la sabiduría a Dios, porque sabemos que la sabiduría no la va a dar cualquier hombre, sino la va a dar el Espíritu Santo. Amén. Sí, y muy importante, y vamos finalizando con esto, y es que tenemos la razón, decía Marlene, no te quitamos la razón, pero después de que te decimos esto, te vamos a decir, no te quitamos la razón, pero tienes la responsabilidad y esa la tienes que llevar hasta donde tú sepas que tienes que arrepentirte y decir, es verdad, tengo razón, pero más razón tenía Jesús y por amor a nosotros enmudeció. Hemos llegado al final, queda una segunda parte y creo que está muy interesante. Entonces, decir, jóvenes, están todos invitados para el próximo podcast. Pueden dejar ahí sus comentarios edificantes, preguntas que ustedes tengan acerca de este capítulo, de este tema de los cristianos insoportables. Y recuerda dejar tu like y compartirlo. Y esto fue Podcast Timoteos.